Buenos días a toda la República Dominicana y a la audiencia de Sol de la Mañana en todas partes del mundo. Hoy estamos en Nueva York, mañana también, el próximo domingo estaremos también en la gran parada dominicana. El presidente Abinader ha confirmado su participación. Por primera vez un presidente dominicano concurre a esta parada y el próximo lunes también estaremos transmitiendo el Sol de la Mañana desde Nueva York. Hoy estamos en Jalao y estamos en Radio Hotel. Estamos aquí en el patio español de Jalao, en Jalao, New York. Entonces, aquí estaremos conversando con dirigentes de nuestra comunidad y distintas personalidades y además pendiente a todos los temas importantes del país y del mundo. También estamos a través de TV Quisqueya para todos los Estados Unidos y desde luego para la República Dominicana y todas partes del mundo también por Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas de Sol 106.5 FM. Aquí estamos, señores, desde Nueva York. Buenos días a Eury Cabral, buenos días a Pedro Jiménez, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. De inmediato nosotros vamos a abordar algunos temas para después empezar nuestras conversaciones con los invitados que tendremos en el día de hoy. Y hay un acontecimiento que ha estremecido al mundo. Ha estremecido al mundo este acontecimiento que se produjo ayer en Ecuador, que fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Es un hecho que hay que analizarlo con cuidado, hay que analizarlo con moderación, aparte de repudiarlo de manera total y de exigir que sea esclarecido y que sus responsables tengan que responder ante la justicia. Pero el hecho hay que tomarlo con cuidado porque el perfil de Villavicencio era de opositor a Rafael Correa. Es decir, la carrera de Villavicencio se desarrolla paralelamente con su confrontación con el presidente Correa y el correísmo. Entonces estamos en unas elecciones en las que la candidata que encabeza la preferencia en el Ecuador es una candidata endosada, apoyada por Correa, que es la candidata Lucía González. Villavicencio estaba en la carrera política, estaba situado en un cuarto o quinto lugar, aunque su discurso era un discurso incendiario y era una candidatura que no pasaba desapercibida porque él tenía las condiciones para hacer un uso de la tribuna con un discurso muy duro contra la corrupción, con un discurso contra el narcotráfico. Entonces lo descuidado, lo digo por el hecho de que, bueno, si el asesinado es un enemigo del correísmo, es un adversario del correísmo, entonces se buscaría a quien supuestamente beneficia este crimen y se empezarían las especulaciones.
pero ya sabemos por la experiencia que las cosas en este sentido no son necesariamente así. Es decir, ahí hay que investigar libre de cualquier prejuicio todas las hipótesis, porque a estas alturas no se sabe realmente de dónde provino ese crimen y cuáles eran los objetivos de los que decidieron ese crimen. Asesinar a un candidato encima de su anillo de seguridad y ya montado en su vehículo, luego de retirarse de un acto, le dispararon 3 veces a la cabeza. Es decir, que fue un trabajo profesional. Un trabajo profesional. Y ya supuestamente quien habría disparado resultó muerto bajo custodia. Cosas que realmente son extrañas, son muy sospechosas. Pero vamos a describir un poco cuál es el recorrido de Villavicencio. Villavicencio, pues, es un periodista investigador que hizo varias denuncias junto con otro periodista, con otro colega suyo, llamado Cristian Zurita. Hizo varias denuncias sobre la administración del presidente Correa. Incluso el caso por el que el presidente Correa tuvo que salir al exilio y fue condenado en contumacia a 8 años de prisión. Quien lo presenta públicamente ese caso es Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, al referirse a Correa, siempre hablaba del prófugo. Siempre hablaba del prófugo. Entonces, en la gestión de Correa, él fue sometido varias veces por revelaciones de documentos secretos, que por difamación fue condenado a 18 meses de prisión, que no cumplió porque se refugió en una comunidad indígena, selvática, que Ecuador tiene esas condiciones. Se fue al exilio en Perú y regresó a su país cuando concluyó el gobierno de Rafael Correa en el año 2017. Entonces, este caballero, su perfil electoral era de anticorreísta y tenía cercanía con el presidente Lasso. Él era asambleísta. Ustedes saben que la asamblea en el Ecuador se disolvió, pero él formó parte de la comisión de juicio político a Lasso y su postura fue contraria a la del juicio político al presidente Lasso. Era contraria. Entonces, aquí se requiere que ese país salve su institucionalidad. Y para hacerlo, los responsables de ese crimen, sean quienes fueren, porque esto pudo salir de cualquier sitio. Él atacaba también al narcotráfico, denunció que un individuo vinculado al cartel de Sinaloa le había amenazado de muerte. Entonces las posibilidades de las hipótesis son distintas, porque cuando las personas tienen adversarios conocidos, también eso se aprovecha. Eso se aprovecha porque hay rápidamente a quien culpar ante los ojos de la opinión pública. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que realmente sobre el crimen no se haga un daño institucional mayor. Esto es muy lamentable que un país democrático tenga que pasar por esto. Un país que elige un presidente, el presidente tiene que quedarse a medio camino por esa rivalidad, por esa polarización que se ha dado
en el Ecuador, porque aunque el presidente Lasso gana las elecciones, sin embargo, la gana en una situación no cómoda en el Congreso y todas sus iniciativas van a boicot por el poder de la oposición. Y entonces, lo que en vez de haber un cierto consenso para hacer avanzar algunas cosas, porque el tiempo que se va no vuelve. Tiene que haber una prioridad en la gobernabilidad, porque la gobernabilidad es la vida de la gente. Las cosas que puedan hacerse en favor de la vida de la gente, de la seguridad, de una serie de cosas, no deberían estar expuestas a boicot por las rivalidades, por la polarización política, pero eso lo entendemos cada vez menos y ahí tenemos a ese país ahora sumido en esa situación que esperamos que la pueda superar. Entonces, no es el único caso, no es el único caso de violencia, tanto en las últimas elecciones que se celebraron como en esta que se van a celebrar en 11 días, ya acumulan varios atentados y muertos. Enlistaba aquí algunos de los casos. Un caso, por ejemplo, de un aspirante a la asambleísta, que se llamaba Rider Sánchez. Él estaba haciendo campaña en Esmeralda y resultó muerto después de salir de un acto. Pero en ese caso que ocurrió en la provincia de Esmeralda, pues las investigaciones y los videos inmediatamente demostraron que se trató de un caso de intento de robo de su vehículo, a lo que él se resistió, que no había realmente allí una situación política y los individuos fueron apresados. Ese es el caso de Rider Sánchez en Esmeralda. Se dio también el caso de Omar Menéndez. Omar Menéndez era candidato a la alcaldía en Puerto López. ¿Qué pasó con Omar Menéndez? A este candidato, el mismo día de las elecciones, lo mataron. Es decir, él amaneció muerto el día de las elecciones. Y las elecciones se celebraron, el voto en Ecuador es obligatorio, la gente fue y votó por él. Es decir, mientras la gente estaba en las filas de votaciones, él estaba siendo preparado para el velatorio. Y ganó las elecciones el mismo día en que amaneció muerto. Póstumamente ganó esas elecciones que en consecuencia entonces benefician a su segundo en ese sentido, a su vicealcalde. Entonces, el caso de Javier Pincay. El caso de Javier Pincay, pues, es un candidato de Portoviejo. Javier Pincay fue objeto de 3 atentados. El día de las elecciones fue a votar con un equipo de seguridad, chaleco antibalas, etcétera. Ganó las elecciones y ha tenido que hacer su alcaldía forrado de arriba abajo, contra la posibilidad de padecer otro atentado después que padeció 3 atentados. Y está el caso de Luis Chonillo. Luis Chonillo, este caso fue en Durán, aspirante también a la alcaldía. A Chonillo le
fue víctima de un atentado, murieron 3 personas en el atentado contra Chonillo. Él sobrevivió. Él sobrevivió y ganó la alcaldía. Y entonces, el último caso fue el de Agustín Intriago, que esto fue el 23 de julio en Manta, que fue también asesinado. Entonces es un clima muy difícil, muy violento, el que se ha generado en Ecuador, y en esas condiciones realmente la democracia no puede expresarse con plena libertad. Reiteramos, señores, que no debe ocurrir otra cosa que no sea una investigación seria de este asesinato del candidato presidencial Bernardo Villavicencio, periodista y candidato presidencial en Ecuador. Julio, me decía Carmona que aparentemente Villavicencio supuestamente anunció que iba a dar, hoy es día de la independencia en Ecuador, sí. Es un día muy importante, que iba a dar unas declaraciones que iban a trascender, que iban a crear alguna situación, y que eso llama la atención que los mataran el día de ayer, y que en el video que se ve llaman la atención, como tú decías, 2 cosas. La primera es la rapidez con que la seguridad lo saca, lo mete en el vehículo, y cuando se lo disparó cierra la puerta y se aleja. O sea, la seguridad no trata, ni sacan las armas, ni tratan como de cuidarlo, sino cierran la puerta y se echan a un lado. Yo vi el ángulo. Buenos días, camarada. Buenos días, maestro. Yo vi el ángulo es de frente al auto. Los disparos salen de frente del auto. Y me pregunto, entonces, tanta seguridad y un cordón de seguridad, y pedirle que andara con chaleco antibala y un grupo de personas, y el vehículo no era blindado. No, y al parecer, Virgilio, los disparos vienen, él entra por un lado, del otro lado, donde no había seguridad. O sea, del otro lado no había seguridad. Es rarísimo. Al parecer, a él lo asesinan. Ya él, al parecer no, ya él está dentro del vehículo. Él está dentro del vehículo y cierra la puerta a la seguridad. No, la cierran después del primer disparo. Después del primer disparo, en vez de... Exacto. Entonces parece que el matador estaba ya colocado del otro lado, del lado izquierdo del vehículo. Así es lo que aparenta ser. Eso es lo que aparenta, exacto. Bueno, señores, ya las autoridades dirán cómo fue que ocurrió todo. Así es, y con seriedad, no eso no es un juego. No, un caso como ese no debe politizarse. Es una investigación que determine realmente quiénes son los responsables de ese... El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que le va a dar ayuda al gobierno de Ecuador para investigar, para hacer todas las averiguaciones. Algo parecido, ¿verdad?, a lo que sucedió con lo de Haití. Y evidentemente esto da una connotación de que podría, ¿verdad?, el gobierno emplearse a fondo para tratar de encontrar la verdad de lo que aconteció, porque hay muchas cosas confusas alrededor de este asesinato. Bueno, señores, 2 temas relacionados con la República Dominicana.